Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Agradezco a mis compañeras senadoras el acompañamiento que me brindan este día. Justamente en el mes de abril, este mes de abril, cumplimos 100 años de que en nuestro país se decretó el 30 de abril como Día del Niño. Y la verdad es que es un tema del que poco se habla y menos en este cierre. Ya hoy es nuestra última sesión ordinaria. Sin embargo, es un tema para la reflexión. 100 años de que se conmemora el Día del Niño y cómo está la situación en nuestro país. Más del 50% de los cerca de 40 millones viven en pobreza. Cada día son asesinados 7 niñas, niños y adolescentes. Cada día 20 de ellos son desaparecidos o se declaran no localizados. Tenemos una gran deuda y la deuda la tiene el Estado mexicano donde todos formamos parte. Y bueno, justamente les quiero compartir que hoy registré ya en la sesión 3 iniciativas de ley a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia de orfandad por feminicidio. Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en esta materia, a fin de que el Estado otorgue apoyos económicos y atención integral a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por el feminicidio de su madre o tutora legal, incluyendo la atención psicológica que garantice su sano desarrollo, atendiendo en todo momento, desde luego, el interés superior. Reforma a la Ley General de Víctimas, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Se propone concretamente, compañeros de los medios, que se les proteja de manera integral. De verdad, nadie los toma en cuenta. Existe un dato, por ejemplo, en Guanajuato, existe una estrategia que se diseñó en el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en coordinación con el Instituto de la Mujer, con la Procuraduría de Protección, que por cierto es la única que es autónoma junto con Coahuila en todo el país, la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, donde sí se les destina un presupuesto para esa atención integral. Pero es el único estado que tiene esta estrategia. Hacia allá va dirigida esta iniciativa, para que se hagan las reformas que haya lugar y que esto sea en todo el país. Prevé también esta reforma el reconocimiento de calidad de víctimas, porque no se les reconoce como tal y son víctimas, se quedan sin su madre o sin la mujer que les cuida. Y también para que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las estatales de cada entidad federativa hagan lo que les corresponde. Y la obligatoriedad para que el DIF nacional y sus homólogos en todos los estados generen un sistema de información para que lleven los casos. En verdad, son un grupo sumamente invisible. Nadie los atiende, no saben en manos de quiénes quedan después de que asesinan a sus madres. Y también para que en el Banco Nacional de Datos e Información de Casos de Violencia contra Mujeres contenga información de dichos casos procesada en todas las instancias del país involucrada. Miren ustedes, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, consideró en su informe Impacto del Feminicidio en México y las respuestas del Estado mexicano, publicado en el 2021, que el 75% de los casos la víctima deja al menos un hijo o una hija en orfandad. Existen trabajos incipientes de sistematización de la información en este informe anual de la implementación del Plan de Acción contra la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, y de acuerdo a información del 2021 proporcionada por las fiscalías estatales al Sistema Nacional de Protección, se identificaron 829 hijos e hijas de víctimas de feminicidio, 394 niñas y adolescentes, 396 niños y adolescentes y 39 casos reportados donde no se identificó el sexo. Este es un tema del que nadie habla. De hecho, del tema de las niñas, niños y adolescentes, pues el Estado está totalmente omiso en la protección de los derechos de la niñez, pero este sector en especial es totalmente invisible. En un segundo tema, la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Educación y de la Ley General de Salud. Esta iniciativa lo que busca es proteger la salud mental de la niñez. Se proponen acciones efectivas para brindarles herramientas para hacer un frente de la mejor manera posible a los problemas de salud mental que enfrentan y poner en el centro de la atención el derecho a la vida y al desarrollo. Miren,
Por ejemplo, en Ensanud, el porcentaje de población de 10 a 19 años que alguna vez ha pensado en suicidarse se ha incrementado en los últimos años al pasar de 5.1 en el 2020 a 7.6 en el 2022. ¿Qué está pasando con nuestra niñez? La población más afectada son las niñas y mujeres adolescentes. En el año 22, el porcentaje en este grupo poblacional fue del doble que el de los niños y adolescentes. Los porcentajes de población de 10 a 19 años con sintomatología depresiva aumentaron en 2022 con respecto al 2021. Y, por ejemplo, en el año 2022, el 31.1% de la población de 10 a 19 años presentó síntomas depresivos y 7.1% presentó 2 síntomas. Del 2018 al 2020, de acuerdo a datos oficiales del INEGI, 3.478 defunciones de suicidios de niñas, niños y adolescentes, de los temas que nadie, absolutamente nadie habla. Ya presenté las iniciativas, me queda claro que hoy es el último día de la sesión. Ustedes, compañeros de los medios, saben que esto se va a turnar a la comisión respectiva y haré mi trabajo con el apoyo de nuestras compañeras para que en la próxima legislatura le den seguimiento, porque le debemos mucho a la niñez y adolescencia de nuestro país. Y finalmente pondré un punto de acuerdo, presentaré un exhorto para que todas las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes del país sean autónomas, tengan presupuesto propio, personal suficiente y capacitado, porque son miles los casos que dejan sin atender, jerarquizan del más grave al menos grave, y eso no puede seguir pasando, porque justamente las procuradurías son los representantes de los niños violentados y el caso es crítico totalmente, y de hecho solo en Coahuila y en Guanajuato la procuraduría ya es autónoma. Muchas gracias y no sé si existe alguna pregunta. Sí, senadora, les pregunta Adrián Ojeda de CCO Noticias. Senadora, tengo 3 preguntas. La primera, usted dice que hoy terminan las sesiones, pero sin embargo usted puede seguir promoviendo esto en los congresos locales para ir avanzando, ¿no? Porque es una situación muy, muy importante, sobre todo por el grado de vulnerabilidad de los niños y niñas y adolescentes. Creo que no más dejarlo como una iniciativa, sino ir impulsándolo en los congresos locales para que cuando se inicie nueva legislatura, pues ya esté un poco más reforzada por un lado y por el otro. ¿Qué se dice de la vulnerabilidad de los niños migrantes y de los niños y niñas con cáncer que también han sido pues abandonados por parte del gobierno federal? Porque sabemos que hay gobiernos estatales que, aunque sean de Morena, sí los están apoyando. A ese respecto, ¿cómo viene también su iniciativa o su propuesta? Sí, muchas gracias. Mira, justamente yo soy senadora suplente, pertenezco a la Comisión de Niñez y de Justicia, sin embargo, soy una infiltrada del CIPINA aquí, la verdad. Yo fui secretaria ejecutiva de CIPINA en el estado de Aguascalientes y ahorita tengo licencia sin goce de sueldo en el estado de Guanajuato. Es un tema que me compromete y además todos somos parte del sistema, incluso ustedes los medios de comunicación, los 3 poderes, la sociedad civil, la academia. Tenemos una ley general de protección magnífica, pero que no se cumplen los hechos, por eso hay tanta vulnerabilidad. Y quien entró al CIPINA ya no lo dejan nunca, porque es un estilo de vida, es una manera de ver con unos lentes distintos las necesidades de la niñez. Y sí, esto es una lucha que inicia y ya no acaba, porque las necesidades son enormes. Estoy hablando de los grupos más vulnerables dentro de la niñez, pero la verdad es que nuestro país hoy en día tiene una niñez y adolescencia absolutamente sola, de adultos muy ocupados, en casa, con ausencias de políticas públicas efectivas para atender a las familias y que realmente sea el hogar donde mejor se proteja a las niñas, niños y adolescentes. Y esto no pasa, lo que hacemos es criminalizar a las familias y señalarlas como, bueno, es que así los educan sus padres, pero el tema no es ese, el tema es que el Estado mexicano ha reprobado. En la ley sí dice que tenemos que acercarles políticas públicas integrales y crianza positiva y amorosa para desnormalizar la violencia y no lo hacemos. Eso por un lado. Y con respecto al tema de niñas, niños y adolescentes migrantes y de cáncer, digo, bueno, México no está garantizando el interés superior de la niñez. Quitó las escuelas de tiempo completo, donde muchos niños de situación de pobreza ahí se alimentaban al menos un día, o al menos 1 o 2 veces al día. Quitó las guarderías, que es un derecho de los niños, quitó los medicamentos para las niñas, niños y adolescentes con cáncer, entre muchas otras cosas, ¿no?
Es más, pues el presidente nunca se presentó en el sistema y él es el presidente nacional de CIPINA, ¿no? ¿Y qué tenemos? Iniciativas para debilitar al sistema, aunque este tiene un reconocimiento a nivel internacional, y lo que quieren es pasarlo a el DIF como una unidad administrativa. Y eso sería terrible para el país y pasos atrás. No sé si alguna de mis compañeras quiera acompañarme. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Sí, nada más una duda. Se ha hablado algo muy importante, que los niños, pese a que tengan padre y madre, no están siendo atendidos como… Y hay un ejemplo muy trágico que pasó con 2 niños de 13 años. Un niño que agredió a su compañera porque ya no quiso ser su novia y la mandó al hospital. Y el niño quedó libre cuando dio 15 cuchillazos en la cabeza. Eso es una consecuencia de ese ejemplo que usted da de la mala atención de los niños por parte de sus padres. Todas las niñas y niños nacen buenos, todos, y se convierten en lo que los adultos de este país les enseñamos con el ejemplo. Pero además, cuando son víctimas no les creemos. Pero además, cuando son víctimas y llegan al Ministerio Público, les instrumentan protocolos que ellos no comprenden. Pero además les dictan sentencias donde no se les toma en cuenta su voz, aunque en la ley dice que deben de ser escuchados. Hoy tenemos, por ejemplo, muchos adolescentes en conflicto con la ley. Hace poco en la Comisión de Justicia metieron una iniciativa que afortunadamente se retiró para un mejor análisis, donde querían incrementar de 5 a 8 años de prisión la penalidad para los adolescentes en conflicto con la ley. Cuando los adolescentes en conflicto con la ley son víctimas del Estado, de su comunidad y de las propias familias, porque no hay una atención integral, no hay un interés por este sector, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es justamente castigar a quienes los involucran en la delincuencia organizada, que son muchos, y no criminalizar a los niños y a las familias. Muchas gracias, compañeros. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Adelante, Félix. Quizás yo nada más, aprovechando que está la senadora Kenia, preguntarte, hoy en la Cámara de Diputados se presentaron a ratificar el juicio político contra Arturo Saldívar. Sí va a seguir este proceso, se instalará la comisión instructora. ¿Qué va a pasar ahí, senadora? Híjole, Gallo, no se te va una, mi Gallo, no se te va una. Sí, gracias. Estuvo la fuente de diputados. Tengo que decir que los extrañé, muchachos, porque estuvo la fuente de diputados. Allá andaré después. Yo creo que no. Efectivamente, presentamos los senadores Claudia Edith Anaya Mota, Claudia Esther Valderas Espinosa, Gina Andrea Cruz Blacklech, la de la voz Verónica Martínez García, Mayuli Latifa Martínez, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Cecilia Margarita Sánchez García, Manuel Añorbe Baños, José Alfredo Botello Montes. Presentamos este juicio político contra Arturo Saldívar Lelo de la Rea, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está enviado a través del área de comunicación del grupo parlamentario. Muchísimas gracias. Es digamos, el juicio político, como ustedes saben, se substancia en primera instancia en Cámara de Diputados y posteriormente aquí en el Senado de la República. En estricto sentido es porque, pues ya sabemos, a propósito de esta denuncia, que el señor ministro ocupaba de manera ilegal su cargo como presidente, pero tratando de respetar esta maravillosa conferencia que ha dado nuestra senadora, que además nos acaba de dar una cátedra de conocimiento de las niñas y los niños. Si me permiten, lo dejamos así y cualquier cosa lo vemos adicionalmente, agradeciendo, por supuesto, mi Gallo, la pregunta. Pues sería todo, senadoras, les agradecemos Muchas gracias, mucho. compañeros de los medios. Al contrario, a ustedes, gracias y buenas tardes.